Buenos días, chicos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, muchachos? Ya, se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí se ve, ¿no? Ya, listo. Comencemos con la semana 15, la semana de funciones trigonométricas. Ya esta semana va a ser, pues, un poco más complicada, ¿no? Pero, bueno, comenzamos con una motivación. Ya, como verán, las funciones trigonométricas tienen aplicaciones en distintas áreas. Por ejemplo, cuando se usa un electrocardiograma, ¿no? Las pulsaciones pueden ser modeladas por estas funciones. ¿Ok? También las ondas, ¿no? Las ondas de señal de radio también pueden ser modeladas, ¿no? Por las funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá tenemos una onda de amplitud modulada, ¿no? El AM. Y la otra onda, ¿no? De frecuencia modulada. Entonces, esas son, digamos, algunas representaciones en la, pues, en la tecnología, ¿no? En la radio. Podemos ver. Bien, contenido de la clase virtual, vamos a ver primero funciones periódicas, luego vamos a ver función seno, coseno y tanto. ¿Ok? Tres funciones. Y vamos a completar un poco con las propiedades de funciones cosenoidal y senoidal. Ok, esas propiedades vamos a detallarlas. Vamos a dar una breve definición de la función, ya para que no estemos tan, digamos, incompletos con respecto a la teoría. Bien, los objetivos es, pues, poder identificar estas funciones trigonométricas para que puedan ser capaces, ¿no? De resolver las diversas situaciones que se les presente. Bien, comenzamos con la teoría. Comenzamos con función. ¿Qué es una función? Bien, dice que una función es una relación que asigna elementos de un primer conjunto, ¿no? Un conjunto inicial X, a un elemento de un segundo conjunto. Un conjunto final que lo vamos a llamar Y. Ya, a cada elemento de X le corresponde un y solo un elemento de Y. Ya, digamos que esa sería una definición práctica, ¿no? De lo que vendría a ser una función, ¿no? A cada elemento, ¿no? Del conjunto X, que vendría a ser nuestro conjunto de partida, le corresponde un único elemento en el conjunto Y, que vendría a ser nuestro conjunto Y. ¿Ok? Y la forma de representar eso, bueno, hay varias. Una representación simbólica sería esto de aquí. ¿Ya? Esta parte de aquí sería la representación simbólica. ¿Ya? Que F tenga su conjunto de partida aquí, ¿no? ¿No? Y la flecha, justamente, la que está acá abajo, indica pues hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde van esos elementos que en este caso son X. X que pertenecen a ese conjunto, que es el X medio. Los convierte pues en otros elementos, o se identifican con elementos en el conjunto de llegada, que sería el Y. ¿Okay? Y que son iguales a 0. Bueno, acá es un diagrama de Venn, es la misma idea, solo que esta es una representación de tipo figural, ¿no? Ahí se ve claramente que a este X1 le corresponde un elemento en Y, ¿no? En este caso se le simboliza como F evaluado en X1. ¿Ok? Esto también se le puede notar como Y sub 1. A este X2 le corresponde otro elemento en Y vía la función, vía la regla de la función, en este caso sería un Y sub 2. A este X sub 3 le corresponde este Fx3 en Y. ¿Ok? Lo que también podríamos notarlo como un Y sub 3. Y X4 pues F de X4, ¿no? Que se notaría con Y. Bien, digamos, acá hay dos representaciones clásicas, ¿no? Con el diagrama de Venn, ¿no? Que seguro deben haber visto en etapa escolar. Otra representación es la tabular, ¿no? Cuando vamos, pues, hallando los valores, ¿no? De Y o de las segundas componentes para cada valor de X, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que este F de X hubiese sido, no sé, su regla hubiese sido X al cuadrado, ¿no?
Entonces, cuando yo comienzo a tabular para ciertos valores de X, ¿no? Digamos, tabulo para 1. Entonces, su Y, ¿quién va a ser? Su Y va a ser, pues, ese elemento, pero elevado al cuadrado, ¿no? Sería 1 al cuadrado, que nos daría 1. Tabulo para X igual 2, entonces su Y, ¿quién va a ser? Si mi X es 2, lo reemplazo en la regla, ¿no? 2 al cuadrado sería 4. O si es 3, sería 3 al cuadrado, 9, ¿no? Es 4, acá 16, ¿no? ¿Ok? Esa es la representación tabular, al menos, de una función, ¿no? Entonces, lo que acá, al menos cuando tengas conjunto de partida, el conjunto real, ¿no? Y el conjunto de llegada que sea también el conjunto real, o sea, cuando X y Y son números, entonces los pares ordenados pueden ser representados en un plano cartesiano, ¿ok? Y cuando son representados en un plano cartesiano, tenemos una representación gráfica. ¿Cómo sería la representación gráfica? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que X1 está aquí, ¿ya? Entonces a X1 le corresponde, ¿no? Un Y1. Vamos a suponer también que Y1 pues, está a cierta altura, ¿no? A cierta distancia y el origen de coordenadas respecto al Y. Entonces vamos a subir, digamos, hasta aquí, y luego pues nos detenemos y asignamos ese valor de Y. ¿Ya? Ese valor de Y sub 1, ¿ok? Recuerden, significa que es el valor de F evaluado en X1. ¿Estamos? Eso ya es según la regla de F, ¿no? Y bueno, si tenemos otro valor, X2, bueno, ahí ese punto se va a denotar de esa forma, X1, Y sub 1. ¿Ok? Ese sería el punto que pertenece a la gráfica de la función. Otro punto, por ejemplo, X2, vamos a poner que está aquí, y bueno, su valor de la función en este X2, vamos a suponer que nos da un negativo, que nos dé por debajo, no del eje. ¿Ok? Por acá, un Y sub 2, ya sabemos que ese Y sub 2 es hallado vía la regla de F. ¿Ok? Entonces tendríamos otro punto, X2 como Y sub 2. Luego tenemos un X sub 3, ¿no? La misma idea es, ¿no? Vamos a darle un valor positivo, ¿no? Vamos a suponer que la regla hace eso. ¿Ok? Y bueno, este punto va a ser, pues, de coordenadas X3. Bien, la idea es tratar de familiarizarse con los elementos, ¿no? De la representación gráfica, ¿ya? Para poder entender bien las representaciones gráficas para las funciones seno, coseno y tangente. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a usar la representación gráfica y la representación simbólica. ¿Ya? Eso es lo que vamos a usar básicamente. La diagrama de Venn no se va a usar mucho. La tabular a veces, pero no es muy usada. Más está la representación gráfica y la representación simbólica. Ya, y dos conjuntos que debemos conocer bien son básicamente el dominio y el rango. El dominio, ¿ok? Está formado por, fíjense bien, las X. Eso es lo importante. Eso es lo que tienen que tratar de recordar. El dominio de una función está formado por las X. ¿Quiénes son las X? Son las primeras componentes de un par, fíjate, este es un par que pertenece a la función. ¿Ok? Que pertenece a la función. O sea, una función está formada por pares ordenados. ¿Está bien? Una función está formada por pares ordenados. Por cada uno de estos puntos. Este punto de aquí, por ejemplo, pertenece a la función. Este también pertenece a la función F. Y este también pertenece a la función F. ¿No? Porque han sido hallados vía su regla. Supuestamente su regla ha hecho pues, que se hallen esos valores. ¿Está bien? Y las primeras componentes, pues, son las que definen elementos del dominio, las X. ¿Está bien? El rango es muy similar, ¿ya? Solo que está formado por las Y, ¿ya? Está formado por las Y, ¿está bien? Entonces acá tú tienes un par que pertenece a F, ¿no? ¿Ok? Un Y, ¿por qué? Porque la segunda componente debe pertenecer a un par que pertenece a F, ¿ok? Eso es lo, digamos, lo más importante. Entonces, ahí debe quedar claro, ¿no? El dominio está formado por las X, ¿ok? Los X que son las primeras componentes, ¿no? De los pares que pertenecen a una función, de los puntos que pertenecen a una función, y el rango está formado por las Y que son las segundas componentes de los puntos que pertenecen a una función. ¿Ok? Entonces, digamos de manera simbólica, vamos a definir una función. Si tenemos una función f formada por, digamos, estos elementos. 2,3, ¿no? 4,5. A ver, vamos acá, 6,7. Ya, esto de acá es una función.
¿Ya? ¿Por qué? Porque cada elemento, o a cada X, o a cada primera componente le corresponde una única segunda componente, ¿no? A 2 le corresponde 3, a 4 le corresponde 5, y a 6 le corresponde 5. Entonces, ¿quién es su dominio? El dominio está formado por las primeras componentes, o sea, por 2, 4 y 6. Esa sería la forma de establecer el dominio. El rango, por las segundas componentes, o sea, por 3, 5 y 7. ¿Ya? Bueno, al menos cuando tú ves los elementos, ¿no? En el caso que tengas ya funciones un poco más complejas, ¿no? Digamos, bueno, las que vamos a ver, por ejemplo, la función x cuadrado, ¿no? Es en realidad es una ecuación cuadrática, ¿no? El dominio va a ser, digamos, hallado cuando tú veas, ¿no? Si la expresión es posible evaluarse en cualquier número real. Por ejemplo, un número al cuadrado siempre es posible construir, ¿no? No hay ninguna restricción. Tú puedes elevar cualquier número real al cuadrado. ¿Qué significa? Que el dominio puede ser cualquier número real, porque cualquier número real puede ser elevado al cuadrado. Entonces, ahí sería directo, ¿no? Ahora, el rango. ¿Quién sería el rango? Pues el rango, recuerda, son las y. ¿Quiénes son las y? Fíjate que las y siempre son la función evaluada en el x. Y acá tengo la función evaluada en el x. O sea, este de acá es un y. Ya, pero fíjate que este de acá es un x cuadrado. ¿Cómo es un número al cuadrado? Un número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, si el rango está formado por los yes, que según esta regla son números al cuadrado, significa que el rango está formado por números positivos o el 0. Eso quiere decir que el rango está formado por el intervalo de 0 al más infinito. ¿Ok? Bien, entonces esa sería, digamos, la forma de hallar dominio y rango, al menos cuando tengas una representación de tipo simbólico. En el caso de la gráfica, ahí solamente vamos a tener que proyectar. Pero ese ejemplo lo vamos a ver ya con las funciones seno, coseno y tangente. Bien, vamos entonces a la siguiente. A ver. Función periódica. Bueno, ustedes, pues seguro algunos ya han leído un poco. Todas las funciones trigonométricas, todas, sin excepción, son funciones periódicas. ¿Ok? O sea, son funciones que tienen esta característica. Es una función real o son funciones reales, ya que tienen un parámetro t positivo, ya que cumple esta propiedad. ¿No? Bueno, t es un número real positivo, o un parámetro, ¿no? Un número t real positivo que cumple esa propiedad. El hacer que cumpla esa propiedad significa que la gráfica, ¿ya? La gráfica va a repetirse cada cierto ciclo, ¿ok? Es por eso que se tiene ondas, ¿no? Los que han visto ya un poco la grafización seno van a ver que son ondas, ¿no? ¿Ok? Y todas las funciones trigonométricas pues son periódicas, porque cada cierto ciclo, digamos cada cierto tiempo, a ver, supongamos que una función hace esto cada cierto tiempo, hace esto cada un tiempo, ¿no? Digamos en un determinado, digamos, intervalo en el eje X, ¿no? Entonces, pasado ese tiempo, vuelve a repetirse, y vuelve a repetirse, ¿no? Ese comportamiento hace que sea periódico, o sea que su gráfica, una parte de la gráfica se copie eh, infinitamente, ¿no? Infinitamente. Ya, entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser una función periódica. Ya, por ejemplo, acá tenemos una función, ¿no? Tipo serrucho, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, el periodo tiene que ver con el intervalo de menor longitud, ¿no? Intervalo de menor longitud respecto al eje X, donde la gráfica se repite. Entonces, el intervalo de menor longitud donde la gráfica se repite vendría a ser básicamente, digamos, esto de aquí. ¿No? Este intervalo, donde la longitud vendría a ser 4. 4 unidades, ¿no? Respecto al eje X. O sea, cada 4 unidades se va repitiendo, ¿no? Y de acá 4 unidades hace esto, después otras 4 unidades hace lo mismo. Sube y baja, ¿no? De 8 a 12 otra vez, sube y baja. De 12 a 10 otra vez, sube y baja. Y así. Así se va pues formando la gráfica, ¿no? De izquierda a derecha, infinitamente. Esto tiene un comportamiento periódico. Esta de acá es una función, entonces, periódica.
¿no? De donde su periodo es 4. Bueno, acá también podríamos aprovechar para hallar dominio y rango. Por ejemplo, tú tomas cualquier punto. Acá tenemos un punto, ¿ya? Un punto que vamos a darle coordenadas arbitrarias, x, y. Ese punto pertenece a f, ¿no? Porque esta es su gráfica, ¿no? Entonces, ¿el x dónde está? Las primeras componentes están, pues, aquí, ¿no? Si los proyectas, serían el eje x. Entonces, ¿qué pasaría si proyectas todos los puntos de la gráfica? Si tú proyectas todos los puntos de la gráfica, entonces van a comenzar, pues, claro, si los proyectas hacia el eje x, van a comenzar, pues, a cubrirse toda esta parte del eje. ¿Ok? Y si suponemos que la gráfica, pues, se extiende hacia izquierda, perdón, hacia derecha, y también hacia izquierda, de esta forma periódica, ¿no? Con estas copias, ¿no? Exactas de su gráfica. Entonces, el x vemos que varía, ¿no? O puede tomar valores muy grandes, ¿no? Se puede ir hasta el más infinito, o también valores muy pequeños, ¿no? Que no vamos para este lado. Entonces, ahí estamos viendo la variación de los x, ¿no? Y ver la variación de los x significa hallar el dominio de esta función. Eso quiere decir que el dominio de esta función sería igual a todos los reales. En el caso de los y, el punto lo tendríamos que proyectar hacia el eje y, esta es la segunda componente. Pero notas que el punto arbitrario, digamos que se mueve. Si se mueve de este lado, ¿no? Significa, bueno, supongamos que ahora el punto esté por aquí, esté por acá arriba, ¿no? Tu y simplemente va a subir un poquito, ¿no? Tu segunda componente cuando lo proyectemos estaría por aquí ahora. ¿Ok? Si fuese, bueno, otro punto, ¿no? Un x' y, ¿no? Entonces significa que si tú proyectas todos los puntos, ¿no? Digamos la segunda componente, si tú proyectas todas las segundas componentes de estos puntos, las y van a caer simplemente en esta parte, ¿no? En un intervalo de 0 a 4. Van a caer en esta parte. Y este conjunto, o este intervalo, vendría a ser entonces el rango. Rango de la función f, que sería pues el intervalo de 0 a 4. Ok, entonces aquí estamos mostrando una forma de hallar dominio y rango, pero con su gráfica. Es con el método de proyección. Si tú proyectas la gráfica de la función hacia el eje x, obtienes el dominio. Si tú proyectas los puntos de la gráfica hacia el eje y, obtienes el rango. En este caso sería de 0 a 4, ¿no? No se ha visto bien, pero de 0 a 4. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a comenzar con la parte ya. Bueno, esta de acá es una propiedad que vamos a usar, es el periodo. ¿Okay? Cada vez que tengamos una función evaluada en x más un múltiplo del periodo, simplemente se reduce al valor de x. O sea, los periodos se pueden cancelar. ¿Okay? Todos los periodos que estén dentro del ángulo se pueden cancelar. Y quedarte con el restante. Bien, comenzamos con la función seno. Fíjense que aparece una representación tabular aquí. Ya se está haciendo tabulaciones para la función seno. Recuerden, acá está su regla. Es una representación simbólica. ¿No? F de x, su regla es seno de x. ¿Qué va a suceder si nuestro x es 0? Si nuestro x es 0, f de x sería seno de 0. Y seno de 0 nos daría pues 0. ¿Ok? Por eso es que acá sale el valor 0. Porque este de acá se halla reemplazando ese valor de x en esta expresión. Seno de 0. Ahora, ¿qué pasaría si fuese pi sexto? O sea, 30. No, si es 30, ¿no? Si x es pi sexto, 30, seno de 30 sería un medio. Entonces que acá sale un medio. Si fuese pi tercios, o sea, 60, tendría que hallar seno de 60, ¿no? Y seno de 60 sería raíz de 3 medios. Si fuese pi medios, pues, tendría que reemplazar acá. Seno de pi medios sería 1, ¿no? En 5 pi sextos, pues sería también otra vez un medio, porque este es 150 grados. En 2 pi tercios, pues sería 3 medios, ¿no? Y en pi sería 0. Ya, acá hemos hecho una tabulación, ¿no? Fíjense que hemos hecho la tabulación de 0 a pi. ¿Cómo se vería en el sistema de coordenadas? Este punto de rojo sería el punto 0,0, ¿no? Que es justamente el punto de intersección de los ejes coordenados. Es el primer punto. Otro punto sería cuando tabulamos para pi sexto. Para pi sexto es un poco más arriba el punto, ¿no? Hasta pi sexto, más arriba sería pues el medio, ¿no? El medio. Otro punto en pi tercios sería este valor que ya hemos tabulado, que era los medios, ¿no? Entonces, esos puntos rojos que tú ves son puntos de la gráfica de la función.
pero que solamente hemos tabulado para ciertos x. La idea sería tabularlos, digamos, para x que tome el valor 0,1, ¿no? O 0,001, ¿no? O sea, para todos los valores de x que estén, digamos, entre 0 y pi, o entre 0 y 2pi. Ok, entonces vamos tabulando así, nos van a dar estos valores, esos puntos rojos son puntos de la gráfica de la función seno, ¿no? Y bueno, al menos cuando terminamos de tabular de 0 a 2pi, y si recorremos ya, digamos, todos los puntos faltantes, acá solamente estamos en algunos puntos, si hubiésemos hecho todo el recorrido con todos los números reales que hay de 0 a 2pi, tendríamos pues la gráfica de esta. A ver, bueno, por acá siguen tabulándose los puntos rojos, ¿no? Ahí se ve ya más o menos la onda, ¿no? Esos puntos rojos están escribiendo por dónde debe pasar la gráfica de la función c. Ya estaba escribiendo a la izquierda también, ya algunos valores extremos, ¿no? Que nos permiten, pues, y ya está, ahí aparece la curva, ¿ok? Ahí está la curva de rojo, donde se supone que ya se pudo tabular de 0 a 2pi, ¿ok? Ahora, ¿por qué hacemos énfasis de 0 a 2pi? Porque de 2pi a 4pi aparece más o menos la misma gráfica, ¿no? De 2pi a 4pi, es exactamente igual, ¿no? Y de menos 2pi a 0 también. ¿Qué significa? Significa que esta gráfica, dado que se repite cada 2pi unidades, ¿no? Porque de 0 a 2pi hay 2pi unidades, al igual que 2pi a 4pi, significa que el periodo de esta función vendría a ser 2pi, ¿ok? Fíjense que todos los valores de f, las imágenes de f caen entre menos 1 y 1, ¿ya? Todos los valores de la gráfica de la función, cuando lo proyectas hacia el eje y, van a caer entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que su rango, el rango de seno, es el intervalo de menos 1 a 1. ¿No? Algo que ya habíamos trabajado bastante, ¿no? Es por eso que decimos que seno de x está entre menos 1 y 1. Y el dominio, fíjense el dominio, si tú proyectas cualquier punto de la gráfica, ¿no? Proyectas hacia el eje x, ¿no? Y ese punto lo comienzas a mover, ¿no? Significa que las proyecciones de todos los puntos de la gráfica del f sobre el eje x van a cubrirlo, ¿no? Porque esta curva no acaba aquí, ¿no? Sigue, se extiende, ¿no? Sigue teniendo ese comportamiento periódico desde menos infinito a más infinito. Eso quiere decir que el dominio de la función seno es todos los reales. Bueno, su rango ya habíamos hablado que está entre menos 1 y 1, el periodo también es 2pi, ¿no? Cada 2pi unidades se repite. Bien, vamos ahora a la gráfica de la función coseno. La función coseno, pues, bueno, ya sabemos que vamos a usar esta regla, esa es la regla, f de x, su regla es coseno de x. Tabulamos. ¿Qué sucede con coseno cuando lo evaluamos en 0? O sea, si x es 0, coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Si x es pi sextos, coseno de 30, ¿no? Porque esto es 30 grados, coseno de 30 sería 3 medios. Si es 60, coseno de 60 sería 1 medio, ¿no? Si es pi medios, coseno de pi medios, o sea, coseno de 90 sería 0. Si es 5 pi sextos, entonces coseno de 150, ¿no? Sería menos raíz de 3 medios, porque esto es en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante coseno ya es negativo. Si es 2 pi tercios, coseno de 120, coseno de 120 sería menos. Si es pi, coseno de pi sería menos. Entonces ahí tienes puntos. Esos puntos se grafican pues nuevamente en el sistema coordenado, ¿no? Tenemos como primer punto el 0,1. El 0 le corresponde este punto que está acá arriba. Ese es un punto que pertenece a la gráfica de la función coseno. Ahí es, acá hay valor. Para otro valor pi sexto, raíz de 3 medios, que está un poco más arriba, ¿no? Otro punto sería pi tercio, ¿no? Está un poquito más abajo, ¿no? Ahí está. Le va a dar el valor pi medio. Recuerda que este es 60, ¿no? Otro valor pi medios, el pi medios pues te va a dar 0, ¿no? Por eso que se queda aquí, el eje x, ¿no? Porque a este le va a corresponder, si proyectas el eje y, el 0. Otro valor en 2 pi tercios, bueno, ahí ya son valores negativos, ¿no? Recuerden el coseno. Pasando el pi medio está en el segundo cuadrante. Ya, sería menos 1 medio, ¿no? En 2 pi tercios, 5 pi sextos, otro valor negativo, ¿no? Entonces ahí te va a dar pues menos. Ya. Bueno, de ahí tratamos de ir un poco más rápido, tomamos un ángulo un poco más grande, ¿no? Como 3 pi medios, coseno de 3 pi medios 0, ¿no? Y en 2pi sería pues, sí. Ya. Entonces ahí hemos barrido un ciclo, ¿ya? De 0 a 2pi. Tenemos una gráfica que sería esta, ¿ok? Esa es la gráfica de la función coseno, al menos de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestro x ya es mayor que 2pi o menor que 0? Lo que va a ocurrir es que por la periodicidad de esta función se va a repetir esta gráfica.
Se va a repetir. Fíjense que estamos haciendo algunos puntos primero. Haríamos puntos, digamos, que tienen que ver con los cuadrantes, ¿no? 5 pi medios, 3 pi, 7 pi medios, ángulos cuadrantales. Y de ahí, pues, la gráfica para izquierda también, ahí tabulamos, para algunos ángulos cuadrantales negativos, ¿no? Y bueno, ya se muestran ahí las funciones, ¿no? La gráfica. Ahí está, ¿no? Es exactamente igual que la parte de rojito, ¿no? Eso está indicando la periodicidad, ¿no? De 0 a 2 pi es lo mismo que de 2 pi a 4 pi. Y lo mismo que de 0 a menos pi, ¿no? Es idéntico, una copia exacta. Otra cosa que notar es que todos los valores de la función coseno, o sea, de f de x, que vendrían a ser los y, varían entre menos 1 y 1. Es por eso que coseno está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y su dominio ya tiene que ver con la proyección hacia el eje x, ¿no? Si tú proyectas cualquier punto de la función coseno hacia el eje x, pues va a cubrir toda la recta, ¿no? Toda la recta horizontal que viene a ser el eje. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Tienes un punto por acá, ¿no? Proyecta, acá estaría un eje. Pero ese punto puede haber estado en cualquier parte, ¿no? Entonces, la proyección cubre todo el eje x y eso te genera que el dominio de la función coseno sea pues todo. El rango, ya sabemos que son los y los y, como proyectas hacia el eje y, siempre va a estar entre menos 1, ¿no? Es por el hecho de que está subiendo y bajando los valores de coseno entre menos 1. El periodo es 2pi, recuerden, las copias se realizan en un intervalo con longitud mínima de 2pi, ¿ok? Y bueno, ya tenemos la función coseno. Vamos a la función tangente. La función tangente, nuevamente hacemos una tabulación, ¿sí? Todo esto es tabular nada, ¿no? Tabulamos con valores negativos, ¿no? De tercio, 0, 0, 0, 0, ¿no? Ya está. Y bueno, comenzamos a ubicar esos puntos, ¿no? Vamos a hacer la ubicación, digamos, de 0, primero en 0, tangente de 0, 0, ¿no? Otro valor en pi sextos es raíz de 3 sobre 3, pi cuartos es 1, recuerden, tangente con el 5 nos da el valor de 1, en pi tercios también, ¿no? Pi tercios es la raíz de 3, es un valor un poco más elevado, ¿no? Vamos a para la parte negativa. En la parte negativa, pues tenemos en pi sextos nos da pues, este valor, menos raíz de 3 sobre 3, ¿no? En pi cuartos nos da otro valor, que es menos 1, y en menos pi tercios, pues nos da el valor de menos raíz. Ya, entonces ahí tenemos parte de la gráfica de la función tangente. Ya, si vamos aproximándonos, digamos, a valores cercanos a pi medios, vamos a ver que estos valores aumentan violentamente, ¿ya? Recuerden que tangente de pi medios no existe, o sea, tangente no existe, al igual que tangente menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, lo que se ve ahí es que los valores de tangente son tan grandes que ya no tienen un valor definido en pi medio, al igual que en menos pi medio. Básicamente, ahí indica, ahí ya vemos ya qué sucedería si tabulamos en todos los puntos, ¿no? Vemos que la función tangente comienza a crecer muy rápidamente cuando se aproxima, en este caso, a pi medio y a menos pi medio. ¿Ok? Esas rectas de azul son rectas, pues, asíntotas. ¿Ya? Son asíntotas. ¿Ok? Significa que la gráfica de la función f se aproxima mucho a estas rectas de tipo vertical, pero nunca las toca. En vez de tocarlas, se disparan hacia un valor muy grande, en este caso, ¿ya? En este caso de aquí, muy grande. Y en este otro caso, pues, comienzan a disminuir su valor a valores, digamos, negativamente muy grandes. ¿Ya? Por menos 1 millón, ¿no? O menos 1 billón, ¿no? Toman su valor. En su intento de aproximarse a menos 1 millón. ¿Ok? Es otra recta así. Ya, ese comportamiento que vemos de menos pi medios a pi medios se replica, pues, digamos, en intervalos de longitud pi. Ya, porque de menos pi medios a pi medios hay una longitud de pi unidades, ¿no? Pues es como decir, la distancia, ¿qué distancia hay entre menos pi medios a pi medios? Todo sería pi unidades, ¿no? Entonces aquí tratamos de evaluar para ciertos puntos. Los puntos de rojo son, digamos, puntos donde pasa la gráfica de la función tangente, ¿ya? Y los otros puntos que son menos pi medios y menos 3 pi medios, o 3 pi medios, son puntos donde pasan, pues, rectas así. Ya, entonces, tenemos eso. Bueno, vamos a mostrar ya ahí las rectas asíntotas, ¿ya? Esas rectas asíntotas, recuerda, la gráfica función tangente se aproxima a ellas, pero nunca las llega a tocar. Ya, y ahí aparece nuevamente, ¿no? Es una copia exacta de lo que habíamos visto en los pi medios a pi medios.
¿ok? De la gráfica. Lo mismo sucede de pi medios a 3 pi medios, todo porque aquí hay pi unidades, ¿no? De pi medios a pi medios. Lo mismo que ocurre en menos pi medios a pi medios. Y bueno, de aquí, de esta forma. ¿Ok? Entonces, la función tangente es una función periódica de periodo pi. ¿Ya? Porque cada pi unidades se va a repetir. ¿Ok? Acá hay pi unidades. Listo, entonces, bueno, tenemos el dominio. El dominio viene a ser básicamente todos los reales menos, a ver, menos estos puntos. A ver, ¿quiénes son estos puntos? Estos puntos son justamente las asíntotas. O sea, si tú proyectas cualquier punto de la gráfica de la función tangente hacia el eje X, obviamente X va a poder tomar cualquier valor menos el valor, ¿no? Por donde pasa la asíntota, porque ahí no debería pasar la gráfica de la función tangente. Ya, es por eso que tú puedes tomar o tú puedes proyectar todos los puntos, ¿no? Todos los puntos en el eje X, pero no va a haber ninguna proyección justo por donde pasa la asíntota. ¿Ya? Entonces, fíjate que todos los puntos donde pasan las asíntotas son pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿no? Pi medios, 3 pi medios, ¿no? 5 pi medios, ¿no? ¿Ya? Donde estos números son impares. ¿Ya? Y un impar se escribe como 2n menos 1 o 2n más 1. ¿Ya? O sea, en general, no podríamos tomar números de la forma 2n más 1 por pi medio, ¿no? Por eso es que el dominio es de esta forma. Se puede tomar todos los reales menos los puntos por donde pasan las cintas, que son justamente estos números de esta forma. El rango, pues lo proyectas el punto, ¿no? Ya recuerdas el eje Y, ¿no? Pero si proyectas el eje Y, pues vas a poder tomar cualquier valor del eje Y, ¿no? Porque esa curva se extiende hacia arriba infinitamente y hacia abajo infinitamente. Ya es por eso que el rango de tangente es todo lo real. Y el periodo era pi, como te estaba indicando, es, digamos, un ciclo de esa curva, ¿no? Y tiene una longitud de pi unidades, ¿no? Justamente porque la distancia entre menos pi medios a pi medios es pi. Y bueno, con eso tendríamos una parte, bueno, creciente también en estos intervalos. Ya, bueno, es una, digamos, característica que tiene la función tangente, ¿no? Creciente en los intervalos menos pi medios a pi medios. Bien. Ya luego vamos a ver, pues, en detalle esas cosas. Bien. La función senoidal y cosenoidal. A ver, la función senoidal está formado por este tipo de expresión, ¿ya? A seno de b por x menos phi más k. ¿Ok? Esa es la función senoidal. Solamente de esta forma, sin más términos que agregar. Esto es, simplemente eso. La función cosenoidal es lo mismo, solo que se ha cambiado seno por coseno. Ya, ¿no? Esta es la función senoidal, esa es la función cosenoidal. Propiedades. Ah, bueno, hay propiedades, por ejemplo, la amplitud va a ser el valor absoluto de este número, aparece aquí A, saca su valor absoluto, ese va a ser su amplitud. ¿Ok? A ver, el ángulo de desfase es el desplazamiento horizontal. Bueno, este de acá. Siempre cuando lo escribas de esta forma, ¿ya? Este phi va a ser el desplazamiento horizontal de la función f. Eso se ve en la gráfica, básicamente. Y el k va a ser el desplazamiento vertical. Eso también se puede ver en la gráfica. ¿Ok? Son nombres que estamos, pues, denotando aquí. El periodo de cualquier función senoidal o cosenoidal va a ser de esta forma. Ya, esto de acá lo vamos a usar en algunos problemas para poder resolver. ¿Ok? Periodo es 2pi sobre b. Y el rango para estos casos siempre va a ser de esta forma. ¿Ok? El k que hallemos menos el valor absoluto de la amplitud, ¿no? Hasta el k más el valor absoluto de la amplitud. ¿Ok? Si tenemos dos elementos ya tenemos el rango de esa función, o de la función senoidal o de la función cosenoidal. Bien, veamos, digamos, la gráfica de una función senoidal básica. Entonces, esto de acá te indica el periodo. Recuerda que esto es un ciclo, ¿ya? Es un ciclo. Luego de acá, pues se repite la gráfica, ¿no? Y de t a 2t, por ejemplo, sería lo mismo que esto, ¿ya? Es un ciclo, es, digamos, la parte básica que tendríamos que estudiar. Ya, hay ciertas simetrías que se van a cumplir. Por ejemplo, este punto de intersección, ¿ya? Va a ser justamente la mitad entre sol y t. O sea, va a ser t medio.
¿ok? Sería t medio. Otro punto sería este de aquí, que vendría a ser como el máximo, ¿no? El máximo valor que puede tomar la función. Que está ubicado justamente en la mitad entre 0 y t medio. O sea, para el valor de x, donde es justamente punto medio entre 0 y t medio. Ya, o sea, sería t cuarto, ¿no? Entonces, hay simetrías que podríamos usar cuando tengamos la función c. Acá, en este caso, el punto medio entre t medios y t sería 3t cuarto, ¿no? Es simplemente sacar la media, ¿no? T medios más t entre 2, te sale 3t. Corresponde a este punto que vendría a ser un punto mínimo. ¿Ya? Acá podemos colocar aquí, tal vez un valor máximo de esta función, ¿no? Y por acá, pues, el valor. Listo. Ya. Y esto, bueno, sería, digamos, como ejemplo, esta sería su regla, ¿no? La regla de esa función. Y igual a seno de b. ¿Para qué otra función podríamos graficar? Bueno, noten que esto es una simple, ¿no? Podríamos hacer un desplazamiento de tipo vertical hacia arriba. Ya, digamos que hacemos un desplazamiento hasta la altura de K1, donde K1 es positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya, bueno, suponiendo que esta es la línea media se refiere a que es, digamos, una línea que divide a la gráfica de la función seno, en este caso, por la mitad. ¿Ok? Por la mitad, pero de esta forma, ¿no? Vertical, con una línea de tipo horizontal, ¿no? Entonces, si subimos hacia arriba, K1 unidades hacia arriba, entonces la gráfica se vería de esta forma, con la forma de celeste que tú ves. Y la regla solamente cambiaría en este aspecto. O sea, acá esta expresión es muy parecida a esta de acá arriba, solo que como ha sido levantada K1 unidades hacia arriba, entonces le agregas acá un más K1. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué sucedería si el desplazamiento es hacia abajo? Si el desplazamiento es hacia abajo, ¿no? La línea media suponemos que está acá, en K2, lo desplazamos hacia abajo, entonces la regla va a ser muy similar a esa de ahí, ¿no? Es casi idéntica, ¿ok? Y se le suma pues ese K2. Ya, y bueno, suponiendo que esto hubiese sido, no sé, un menos 6, acá hubiese sido pues más este K2, o sea, más el menos 6, sería menos 6. El A, seno, ¿no? De BX, menos, ¿no? Y si este de acá hubiese sido, no sé, un 4, ¿no? Esto hubiese sido Y igual a seno de BX más 4. ¿Ok? Entonces, si tú vas digamos, hacer un desplazamiento de tipo vertical hacia arriba, tú vas a tener que sumar cantidades positivas. Pero si quieres un desplazamiento vertical hacia abajo, tienes que sumar cantidades negativas, ¿no? O también lo que sería equivalente a restar, ¿no? Ya, esa sería, digamos, la interpretación de ese caso. Cuando se tiene desplazamientos de tipo horizontal, ¿ok? Horizontal, o sea, a derecha e izquierda, ya, lo que se va a buscar es el phi. El phi, digamos, es el desplazamiento. Ya, phi sub 2 es el desplazamiento de esta gráfica de rojo hacia derecha. Yo tengo una gráfica de morado, ¿no? Entonces, como desplazas phi 2 unidades, entonces el t, que es el parámetro, también se desplaza. Este t ahora ha sido desplazado hacia derecha. Igual este 0, ¿no? Este 0, desplazado hacia derecha phi 2 unidades, pues ahora se escribiría así. Entonces, ¿cómo sería su regla de correspondencia? Sería de esta forma, ¿no? A seno de bx menos phi 2. ¿Ok? Porque solo ha sido desplazado hacia derecha. ¿Ya? Va a ser de esta forma. En el caso que se desplace a izquierda, ¿ya? Va a ser interpretado de la misma forma, solo que este phi, recuerda, este phi es negativo, porque está a la izquierda del 0. Y este phi es positivo. ¿Ok? O sea, si tú ves que el desfase es positivo, se desplaza hacia la derecha, y si el desfase es negativo, se desplaza a la izquierda. ¿Ok? Pero siempre se tiene que escribir de esta forma. ¿Ya? La forma de escribir las reglas es igual prácticamente. Ya, y cuando quieres desplazar verticalmente estas funciones, ¿no? Acá se ha desplazado la gráfica de morado hacia abajo, ¿no? En la gráfica de verde se ha desplazado K2 unidades hacia abajo, entonces se escribe de esta forma. ¿Okay? Y en el caso que quieras desplazar esta otra gráfica morada hacia arriba, ¿no? Hasta caso 1 se escribe esto, más caso 1, ¿no? Porque había un desplazamiento de esta misma gráfica hacia arriba, ¿no? Y bueno, ya esta sería la forma general, ¿no? Que tenemos. La amplitud
Una forma de verse, al menos geométricamente, vendría a estar interpretado como la distancia que hay entre la línea media y sus valores extremos. Por ejemplo, acá tú ya sabes que la punta aquí es un valor máximo, ¿no? O sea, la distancia que hay entre la línea media, esta línea de acá, que hemos llamado línea media, y su valor máximo vendría a ser la amplitud, al menos de manera geométrica. ¿Ya? O también podría ser la distancia que hay entre la línea media y su valor mínimo. ¿Ok? ¿Ya? Por la simetría, estos valores son iguales, ¿no? Bien, entonces con eso creo que ya tenemos todo lo necesario para comenzar a resolver. Vamos a comenzar con algunos ejercicios en particular. Vamos a tratar de seleccionar algunos para que no sean tan pesados, ¿ok? Ya bien, creo que el problema... mm, ya vamos a comenzar con el problema 3. ¿Ya? Con el problema 3 comenzamos entonces. Ya, en la figura se muestra parte de la gráfica de una función real f, definida por esta expresión, ¿no? Y b mayor que c, que modela la altura respecto solo de un insecto en un instante de tiempo tc. Si el insecto describe un comportamiento periódico, ya en el tiempo indique a qué distancia del suelo se encuentra dicho insecto en el segundo 11 pi quinto. Ya. Ya, fíjate que acá hay una palabra clave que te dice que tiene un comportamiento periódico. ¿Ok? Y esto es parte de la gráfica de la función periódica. ¿Ya? En realidad esto de acá es un ciclo. ¿Ya? Es un ciclo. Porque con esto deberíamos poder interpretar todo el comportamiento de cómo vuela ese insecto, ¿no? Respecto al suelo. A qué altura se está volando respecto al suelo. ¿Ya? Entonces, si todo esto es un ciclo, ¿cuál sería el periodo? O sea, según esta gráfica que representa un ciclo, ¿cuál sería su periodo? Chicos, el periodo de esta función, ¿cuál sería? O sea, un ciclo me refiero a que, bueno, esto de acá se va a repetir otra vez por acá, ¿no? Esto sería otro ciclo, por acá habría otro ciclo, ¿verdad? ¿No? Se va repitiendo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué longitud tiene este tramo de aquí, ¿no? ¿Qué longitud tiene este tramo de la gráfica? La longitud lo vemos con la longitud del intervalo, ¿no? Horizontal, que es este de aquí, ¿no? ¿Qué longitud? Ah, pues tiene una longitud de pi quinto, 6 pi quinto, tiene una longitud, en este caso, de pi, ¿no? Porque tendrías que hacer la resta, ¿no? 6 pi quinto, 6 pi quinto, sería. Entonces lo que acabamos de hallar es el periodo, ¿ok? Esto de acá, ¿no? Como es un ciclo, o representa un ciclo, ¿no? Tendríamos entonces lo que viene a ser el periodo de la función periódica f, ¿ya? O de la función f. Bien, eso es lo que se va a plantear aquí, con la función f periódica por enunciado, ¿no? De periodo pi. ¿Por qué de periodo pi? Ah, pues, bueno, creo que me he adelantado mucho. Ya, bueno, es una función periódica de periodo pi, como lo habíamos establecido aquí. Entonces podemos usar propiedades de funciones periódicas. ¿Qué propiedad vamos a usar? Pues vamos a usar esto. ¿Recuerdan? Bueno, en la parte de funciones periódicas indicaba esto, ¿no? Si f es periódica, pueden usar esta regla. F de x más el periodo sería igual a f de x. ¿Ya? Pero como ya sabemos que el periodo es pi, ¿no? Entonces, la regla, al menos para el parámetro del tiempo, el tiempo en este caso, pues, cumple el rol del x, ¿ok? Acá no hay, pues, el parámetro x, ¿no? Acá es el parámetro t, como lo ven aquí en la representación.
¿Ok? Entonces, ese X lo cambiamos por el T y este otro T que representa el periodo lo cambiamos por el T. Entonces, la regla sería así, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasaría si ese tiempo T es 6 pi quinto? ¿Qué pasaría si ese tiempo es 6 pi quinto? Si ese tiempo T es 6 pi quinto, ¿no? Notarás que 6 pi quinto más el pi, pues te va a dar 11 pi quinto, ¿cierto? 11 pi quinto te va a dar, ¿no? Operando nada más. Entonces, y este de acá es justamente el valor, ¿no? Que me piden, pues, eh, bueno, es el valor del tiempo, ¿no? Donde se me pide que, no, se pide la altura a la cual está, pues, el insecto, ¿no? Respecto al suelo. Pero ya sabemos que esta función determina eso, ¿no? Para cada valor de t, el f de t determina a qué altura el insecto, pues, a qué altura el insecto está volando, ¿no? Entonces, si yo reemplazo t igual a 6 pi quintos en esta expresión, tendría, pues, esta equivalencia. Tendría que 6 pi quintos más pi, ¿no? Debería ser igual a f igual a 11 pi. Ya, pero todo este valor que viene a ser, se viene a ser 11 pi quintos. O sea, esta expresión representa la altura a la cual el insecto está volando en el tiempo 11 pi quinto segundo, ¿no? Pero la altura a la que vuela en el tiempo 11 pi quinto segundo, ¿no? Es igual a la altura a la que vuela a los 6 pi quinto segundos, ¿no? Estas alturas deben ser iguales, ¿ya? Porque eso es lo que representa la función f. Ya, ¿y a qué altura el insecto está volando cuando el tiempo es 6 pi quinto segundo? ¿A qué altura, chicos? ¿Se puede apreciar de la gráfica o no? ¿Se aprecia? Fíjate que esto de acá es la recta del tiempo, ¿eh? O sea, digamos que al tiempo un segundo, ¿no? Está a una altura cercana a los 4 metros. Tiempo 2 segundos, ¿no? Está a una altura entre 10 a 11 metros, ¿no? El insecto está a esa altura. Al tiempo 3 segundos, ¿no? El insecto está a una altura entre 6 y 8 metros. Pero a esta altura, perdón, a este tiempo, a los 6 piquitos segundos, está 6 piquitos segundos, ¿no? A los 6 piquitos segundos estaría a una altura de 3 metros. ¿Ok? O sea, este de acá sí es un valor fácil de encontrar. Entonces ahí colocamos, pues, 3. Y eso significa que hemos hallado la altura a la cual vuela el insecto a los 11 piquitos segundos. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Ahí tendríamos entonces el problema 3. El insecto se encuentra a 3 metros del suelo. Bien, chicos, ¿preguntas? Chicos, ¿están bien? ¿Todo bien, chicos? Ya, vamos. A ver, vamos con otro problema. Ya un problema que nos sacan. Busquemos entonces nuevamente. Ya, por acá. Me parece que este ya lo podemos hacer. La 1 no creo que sea tan complicado. Ya, veamos la 1. En el problema 1, ya, según el gráfico de la función real f mostrada, cuya regla de correspondencia está de aquí, 1 más seno de x medios. Si a es la amplitud y t es el periodo de la función f, entonces hay todo esto de aquí, ¿no? Se suma de cantidad. Ya, esta es la gráfica de la función f, ¿ok? Todo eso ahí es la gráfica de la función f. Entonces, notarás aquí, notas aquí, por ejemplo, que se tienen pues líneas horizontales
¿no? Que delimitan a la gráfica de la función f. ¿Ok? Ya, entonces, si ves también, o se puede notar que el valor máximo, ¿no? De esta función es 2. Es el valor máximo de esta función. Y su valor mínimo de esta función es el 0. ¿Ok? El valor máximo es de esta función es el 2, ¿no? Su valor máximo que puede tomar esta función es el 2 y su valor mínimo es el 0. Eso quiere decir que su línea media debe estar entre la mitad de estos valores, entre 0 y 2. La mitad de esos valores es el 1. Ah, entonces de acá es la línea media. Línea media. Ya, luego que decimos, entonces la distancia entre la línea media y su máximo valor, que es el 2, vendría a ser la amplitud de esta función. ¿Ok? En este caso es una función senoidal, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tendríamos, digamos, la amplitud, ¿no? O el valor absoluto de la amplitud, que sería en este caso, ¿no? Al menos gráficamente. Bueno, acá también de la misma expresión, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Recuerden que una función senoidal era de esta forma, ¿no? A seno, ¿no? De bx menos phi más el k. Entonces, este a, ¿ok? Te daba, digamos, el valor de la amplitud, ¿ok? A sería el valor de la amplitud, en este caso. Ya, pero acá también se veía, ¿no? Acá se supone que debe ser 1, ¿no? Acá adelante, ¿no? Si no se ve, es porque es un 1 por seno, ¿no? De x menos. Ya, entonces ya tenemos el valor de a, ¿no? Ya sea por la regla de correspondencia. Ahora, necesitamos también el periodo. ¿Cómo hallamos el periodo? Ya, bueno, hay una fórmula, ¿no? A ver, la fórmula era pues de esta forma, ¿no? Cuando tengas funciones senoidales, era 2pi sobre valor absoluto de b. ¿Ok? Usamos esa fórmula, ¿ya? En esta expresión ya tendríamos el periodo. Ya tendríamos la amplitud y el periodo. Ya, los demás valores, ¿ya? Los demás valores lo podríamos hallar con criterio de puntos medios, ¿ya? Porque son justamente valores que hemos visto en la parte de batería, ¿no? Y, bueno, podríamos usar esa estrategia. Bien, entonces comencemos, a ver, acá describiendo, primero podríamos encontrar también sobre esta recta, ¿no? Esta es la ecuación de esta recta. Dice que y es igual a n, o sea, una constante. Pero esa recta pasa por 2. Eso quiere decir que la ordenada, o sea, ese y, que son las ordenadas de todos esos puntos, su ordenada debe ser 2, pues, ¿no? ¿Ok? Si esta recta tiene ecuación y igual a n, significa entonces que está a una altura de 2 unidades todos los puntos de esta recta horizontal. Entonces ahí pues tendríamos un dato ya. Ya sabemos que n es 2. Bueno, por acá se va a calcular periodo. Ya, bueno, el periodo nos va a salir 4pi, básicamente porque el b es un medio. Ya, ese b que te indiqué en esta expresión sería un medio, ¿no? Porque sería un medio por x. ¿Ok? Acá sería un medio por x. Entonces, por eso que usando la fórmula de periodo, se reemplaza 2pi sobre el b, ¿no? Que es un medio, y bueno, se opera, ¿no? Ahí tendrías a 4pi entonces. Bueno, otra expresión, bueno, ahí se va a colocar el periodo, ya 4pi. ¿Por qué se coloca aquí? Es porque acá ya, fíjense que comienza a haber un ciclo, ¿ok? Fíjense que este comportamiento, ¿no? De la gráfica de la función, al menos en esta parte, corresponde a un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Porque ya, pues, pasado ya 4pi, digamos, esta distancia 4pi, ¿no? Se vuelve a repetir el mismo comportamiento, ¿no? Por acá se vuelve a repetir este comportamiento que lo he, digamos, sombreado de rojo, ¿ok? Esa es, digamos, la representación gráfica, ¿no? Nos permite ver, pues, cuál es el periodo de esta función f, ¿no? Como hemos hallado el periodo que es 4pi, entonces esta longitud mínima debe ser, pues, 4pi, ¿ya? Los otros puntos, este punto de acá de intersección debe ser, pues, punto medio entre 0 y 4pi, ¿no? ¿Sí? Este punto debe ser punto medio entre 0 y 4pi. O sea, 2pi, ¿no? Que es el punto medio, la mitad, ¿no? Este punto E, que es el valor mínimo, debe estar justamente entre la mitad entre estos dos puntos, entre D y M, que es 2pi, 4pi, 3pi.
Este punto C tiene que estar entre 0 y D, justo en la mitad, ¿no? Que va a escribir en este caso un valor máximo arriba que es 2, ¿no? Sería pi, pues, ¿no? Otro valor, bueno, de acá la parte de estos puntos medios, ¿no? Notarán que también son simétricos. ¿Ya? Entonces podemos decir que por la simetría, ¿no? De acá sería menos 2pi. ¿Ya? Esta parte, ¿ok? Tiene una longitud de 2pi unidades aquí. Y debe ser muy similar a esta, parte de rojo. Acá también la longitud de 2pi unidades. Entonces, si acá hay 2pi unidades, entonces acá también debe haber 2pi unidades. ¿Ok? Pero como hay 2pi unidades a izquierda, sería el valor de A en el eje X sería menos 2pi, ¿no? Luego el valor de B tendría que ser punto medio entre menos 2pi y 0, y de ahí pues nos saldría el valor de menos pi, ¿no? Que sería la mitad, ¿ya? Entonces con eso ya hemos conseguido todos los valores A, B, C, D, E, M, ¿no? El N, sería la amplitud me parece, pero la amplitud también lo habíamos hallado aquí, ¿no? En la parte inicial, donde estábamos fijando. Bueno, la amplitud habíamos mencionado que era 1, ¿no? Ya sea por la regla, recuerda que está la regla, ¿no? Entonces el coeficiente de seno es 1, entonces el A vendría a ser 1, ¿no? O la amplitud ya en su valor absoluto también sería 1. Ya, y acá solo queda reemplazar. Reemplazas todos los valores, ¿ya? Que hemos hallado y los sumas. Nos quedaría esto. 11 pi tercios sería entonces la respuesta del problema. Bien, chicos. ¿Todo bien, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? Listo, vamos entonces a ver el problema. A ver, problema 2 no todavía, ya se lo vamos a dejar para el final. Está un poco pesadito. Vamos a coger. Me parece que la con, ¿no? Láser. Ahora ratito, vamos a esperar que cierre esta ventana. La ya. Vamos a entrar de nuevo, ¿no? Instalación.
Ya, mejor vamos a hacer la 2 ya, por si acaso evitar el lag. Ya, de repente ahí, ¿no? Y eso. Listo, ya, vamos a comenzar con el problema 2 entonces. Con el problema 2, la dice, en la figura se representa un bloque que es jalado para luego soltarse, iniciar el movimiento del bloque. Se modela su posición en centímetros. Ya, esto de aquí, recuerden, es la posición inicial. Ya, todo esto de acá representa la posición inicial. Ok, bueno, básicamente la segunda parte, ¿no? Esto de aquí. Ya, eso vendría a ser la posición inicial. Posición inicial. Ya, en esa posición inicial, el tiempo pues comienza a correr, ¿no? El tiempo es cero. Ya, porque eso es lo que dice, ¿no? En la figura se representa un bloque que es jalado, para luego, se observa que es jalado 20 centímetros hacia abajo, iniciando el movimiento del bloque. Se modela su posición en centímetros respecto a la posición de equilibrio. Ya, la posición de equilibrio es esta línea, ¿ya? Esta línea del celeste, que aparece pues por acá arriba. ¿Ya? Esa es la posición de equilibrio. Mediante la función f definida. ¿Cuál es la función f definida? Ah, pues es esta de acá, ¿no? Es la función f que tiene en forma de una función coseno, ¿no? O cosenoidal, donde w y phi están restringidos. Ahora, te dan acá algunas reglas, ¿no? Dice que esta función es positiva si el bloque está por debajo de la posición de equilibrio. ¿Ok? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. No es positiva si el bloque está por debajo de la posición de equilibrio. Y negativa si está por encima. ¿Ya? Y negativa si está por encima de la posición de equilibrio, se sobreentiende, ¿no? Y t es el tiempo en fin. Y entonces recuerden esos dos aspectos, ¿no? Si esta función es positiva es porque el bloque está por debajo de la posición de equilibrio y es negativa si está por encima de la posición de equilibrio. Ya t está en segundos y acá nos dan datos, ¿no? Transcurrió desde que se inició el movimiento. Bueno, ya. El tiempo está transcurrido desde que se inicia el movimiento, o sea, desde esta posición inicial, ¿no? Ahora dice, si a los 8 segundos de iniciar el movimiento, el bloque se encuentra a 10 raíz de 3 centímetros sobre su posición de equilibrio, ya, aquí es donde tenemos que interpretar qué significa todo esto de acá. Si a los 8 segundos de iniciar el movimiento, el bloque se encuentra a 10 raíz de 3 centímetros sobre su posición de equilibrio. Sobre significa arriba, ¿no? Arriba de la posición o encima de su posición de equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es el siguiente, ¿no? Si yo evalúo f en 8, ¿no? Me tiene que dar, pues, esta posición, ¿no? Porque esta función modela la posición respecto a la posición de equilibrio. Y f en 8 debe ser igual, dado que está por encima de la posición de equilibrio, debería ser negativa, ¿no? Porque eso es lo que dice la parte del enunciado. Es negativa si el bloque está por encima. Sería igual a menos 10 raíz de 3. Ya, pues tenemos ese dato entonces. Otro dato particular tendría de la gráfica. De la gráfica correspondiente a la posición inicial. ¿Por qué? Porque si en la posición inicial, o sea, cuando el tiempo es cero, ¿no? La posición inicial nos dice pues que el bloque está 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros debajo, ¿no? De la posición de equilibrio. Entonces, podríamos interpretarlo de esta forma, ¿no? Que f valga en 0. A ver, si el bloque está debajo de la posición de equilibrio, significa que es positiva, ¿no? Ese f0 sería positivo, o sea, sería más 20 centímetros. O simplemente 20, ¿no? 20. Ya, entonces tenemos dos datos, ¿no? Que podríamos usar. Y luego, a ver, lo que nos piden es determina la posición del bloque respecto
a la posición de equilibrio después de 24 segundos de la observación anterior. A ver, la primera observación fue a los 8 segundos. 24 segundos después de esta observación significaría que el tiempo ha aumentado, ¿no? Y tendría que sumar estos tiempos, ¿no? 8 segundos más 24 segundos sería 36, ¿no? En términos del tiempo. Eso quiere decir 36 segundos. O sea, 36 segundos es el tiempo transcurrido desde la posición inicial. Entonces, para este parámetro T es donde tengo que evaluar en la función f, porque la función f me indica pues la posición del bloque respecto a la posición de equilibrio. O sea, ¿cuánto es f en 36? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Bien, vamos a tratar de plantear, bueno, ahí aparecen las claves, ¿no? Veamos por aquí. A ver, consideremos, bueno, esa es la consideración de positiva, la posición positiva cuando el bloque esté por debajo de la posición de equilibrio, es justamente por el enunciado. Ya, aquí está el dato que habíamos encontrado, ¿no? Que tiene que ver con la gráfica, ¿no? Con la posición inicial del bloque, ¿no? Como está por debajo de la posición de equilibrio, entonces es positiva, entonces F en 0, la posición en instante inicial, T0, es 20 centímetros debajo de la posición de equilibrio. Ya, acá se va a reemplazar en esta expresión. Se reemplaza ahí, ¿no? Si el tiempo es 0, perdón, claro, si el tiempo es 0, entonces se va a anular acá, ¿no? W por 0 es 0, te va a quedar solamente pi, ¿no? 20 por coseno de pi. Ya, aquí notarás que si 20 es igual a 20 coseno de phi, significa que coseno de phi debe ser 1, ¿cierto? Y si coseno de phi es 1, ¿ok? Si coseno de phi es 1, significa que un posible valor de phi sería pues 0, ¿no? Porque coseno, ¿en qué ángulo se va a hacer? Pues 1, es 0, ¿no? Coseno de 0 te da 1. Ya, aunque también hay más soluciones. Lo que sucede es que phi está restringido. Phi está entre menos pi medios y pi medios. Eso hace que solo puedas encontrar esta solución, pi 0. ¿No? No hay más solución que eso. Ya, el otro dato, acá si t es igual a 8, ¿qué sucede si t es igual a 8? Acá lo habíamos planteado, ¿no? El enunciado te decía que la posición a los 8 segundos es 10 raíz de 3 centímetros por encima, ¿no? O por sobre la posición de equilibrio. Entonces lo representábamos de esta forma. Ahí está. Menos 10 raíz de 3 igual a f de 8, ¿no? Justo lo que habíamos planteado aquí. Apenas se ve ya. Esto de aquí, ¿no? Esto lo habíamos planteado. Ya, entonces nuevamente se usa la regla de la función f, se reemplaza ahí el valor de t, que es 8, en la expresión, y tendríamos lo siguiente, a ver, tendríamos 20 coseno de 8w más phi, ¿no? Pero el más phi ya no se coloca, ¿ya? Según esta regla debería colocar más phi, pero el phi, como es 0, ya no se va a colocar. Ya, entonces aquí pues tratamos de ver que hay una ecuación, ¿no? Hay una ecuación básicamente, es esta de acá, 10 raíz de 3, 20 coseno de 8w, ¿no? Te cancelas un 0, ¿no? Raíz de 3 medios, ¿no? Es igual a coseno de 8w. ¿Qué hacemos ahí? Pues resolvemos, ¿no? ¿En qué ángulo coseno te da raíz de 3 medios? De ahí pensamos que es, pues, 30 grados, ¿no? 30 grados o pi sexto. Ya, el detalle está que W también está restringido. W está restringido, está entre 3 pi cuartos, 43 pi sobre 48. Entonces ahí tenemos que tener cuidado al escoger. Ya, entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente, miren. Para poder escoger la solución, tratamos de hacer esto. W sabemos que está entre 3 pi cuartos y 43 pi octavos. 48, ¿no? 48 avos. Y ya. Esa ecuación está acá, bueno. Empezamos a leer, ¿no? Ya, acá vamos a multiplicar por 8. Si multiplicas por 8 tendrías esta expresión, 6 pi, ¿no? Por acá, por 8 acá tendrías 43 pi. Ya, lo que ocurre aquí es que esta cota de aquí se puede escribir como 6 pi más 7 pi 0.
¿no? Este es 8 ya, ¿no? Por 8 ya multiplicado. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá básicamente es restarle. Le restamos 6pi a todo. Si le resta 6pi, acá sería 0. Acá sería 8w menos 6pi. Acá sería 7pi. Ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer es esto, mire. Notas que esta parte de aquí es una vuelta, ¿no? Bueno, son en realidad 3 vueltas, ¿no? Pero son vueltas completas. ¿Ya? Entonces, esta ecuación lo podría escribir así. Coseno de 8w menos 6pi. ¿No? No va a pasar nada porque es lo mismo, pues, ¿no? Estos de acá son vueltas y se van, son equivalentes. ¿Ya? De este lado, pues bajo esta expresión de aquí. Y ahora, nota que el ángulo es, bueno, todo esto de aquí es el ángulo, que es el mismo que está aquí arriba, pero es un ángulo que varía, pues, en un intervalo mucho más pequeño, ¿no? Ya, entonces tú buscas soluciones para el ángulo. ¿Ya? Esas soluciones, fíjate que 7 pi sexto es pi más pi sexto. O sea, básicamente barres primer, segundo y parte del tercer cuadrante, ¿no? Porque este es 180 más 30 grados, ¿no? 180 más 30. Ahí puede barrer este ángulo. Desde 0 hasta 180 más 30, que sería 210 grados, ¿no? Ya, entonces, coseno ves que es negativo. Coseno es negativo ¿en qué cuadrantes? En el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Ok? En el segundo y en el tercer cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante vas a tener, pues, esta solución. En el segundo cuadrante vas a tener la solución que viene a ser 5pi sexto. Y en el tercero vas a tener, pues, la solución que es 7pi sexto. ¿O por qué? Ah, porque recuerden que había una técnica para hallar soluciones. Ya sabíamos que esto está relacionado con 30 grados, ¿no? Sería cuestión de mover ese ángulo generador, ¿no? De soluciones que es pi sexto de 30 grados al segundo y tercer cuadrante. ¿Cómo se mueve? Ah, pues en el segundo cuadrante sería pues pi menos pi sexto. Fíjate que te está el generador de soluciones. Este sería en el segundo cuadrante, donde coseno es negativo. Y este de acá sería en el tercero, donde coseno también es negativo, ¿no? Pi más pi sexto. Ya, de esas dos soluciones que podríamos tomar, solamente podemos tomar este de aquí. ¿Por qué? Porque 7 pi sexto no se puede tomar. Fíjate que acá hay una restricción. Dice que el ángulo es menor a 7 pi sexto. Entonces ya no se puede tomar esto. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos una solución, ¿no? Al menos para omega, ¿ya? Para este ángulo y, bueno, para omega como consecuencia. ¿Ok? Ya, bueno, bueno, ese trabajo sí ha sido un poco largo, pero se logró. Al final, pues, puedes encontrar la solución, digamos primero para el ángulo, ¿no? Usando este resultado, ¿no? Sabemos que 8 omega menos 6 pi tiene que ser exactamente 5 pi sexto, ¿ya? Entonces, aquí lo único que hace es pasar menos 6 pi al otro lado, ¿no? Tendrías que sumar 6 pi más 5 pi sexto. Entonces ahí, pues, multiplicas por 36 pi más 5 pi, 41 pi sexto, ¿no? Por eso que le sale esta expresión. Mucho. Luego, bueno, despejas en omega, ¿no? Te queda este ángulo. Ya, entonces con eso ya tenemos a omega. O sea, tienes esta parte que se desconocía, y bueno, aquí ya lo teníamos ya que era 0, ¿no? Entonces ya tienes la regla de f explícitamente, ya no hay nada que falte en la regla de f. Como ya tienes explícitamente f, sin ningún dato que falte, ya puedes hallar f en 36. Sería cuestión de evaluar, ¿no? A ver, veamos, esperemos que aparezca por aquí en la expresión. Se va a calcular, ahí está. F32 dice acá, ¿no? Ah, es que salía 32, ¿no? 8 más 24 era 32. Bueno, voy a corregir acá 32. Lapsus. Ya, se evalúa entonces F de 32. Recuerda que ya tenemos justamente lo que habíamos hallado, el phi y el W. Lo tenemos hallado así un poco difícil, pero bueno. El W y por acá está el phi, ¿no? Ya, se va a reemplazar entonces. Ahí está. Se usa la regla de F, o sea, este tipo de acá. Ya, 20 coseno WT, pero W es 41 pi sobre 48 por T que es 32. El phi era 0, recuerda. Ahí no, ya no entraría, ¿no? Solo deja por
Ya, entonces esto de acá se trata de resolver, ya acá hay unas complicadas, unas cuentas, y te sale -10. Ya, te va a salir -10. ¿Qué significa eso? Ah, pues significa pues que el bloque se encuentra por encima, ¿no? Tiene la posición 10 centímetros por encima, ¿no? De la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, según el enunciado, ¿no? Esta es positiva si el bloque está por debajo de la posición de equilibrio y negativa si está por encima. Entonces, si salió negativa significa que está por encima de la posición de equilibrio. Ya, entonces, tendríamos eso, ¿no? Y la clave sería, pues, en este caso, 10 centímetros por encima, ¿no? 10 centímetros por encima de la posición. Listo, chicos, ese es el problema W. Ya, a ver, Ray, así rápidamente. Tienes esta ecuación, mira, esta ecuación es la que tienes, ¿ok? Eso es por la posición, ¿no? Sabes que la posición a los 8 segundos es 10 raíz de 3 centímetros por debajo, ese es según el enunciado. Dice que está por debajo o por encima. Por encima, ¿no? No, por debajo. Por sobre, sí, por sobre la posición de equilibrio. Sí, por sobre la posición de equilibrio. Por sobre significa, recuerda, encima. Estamos interpretando encima. Ya, como está por encima, entonces sería menos 10 raíz de 3 centímetros. Justamente porque le da esta connotación de negativa si está por encima. Hay que agregarle ese signo. Entonces tienes f de 8 igual a menos 10 raíz de 3, ¿no? Usas la regla de f, ¿ya? Como la regla de f todavía no se conoce a w, solamente aquí que es 0, entonces te quedaría de esta forma. Te quedaría 20 coseno, el t se reemplazó que era 8, 20 coseno de 8w. Ya tienes coseno de 8w que es menos raíz de 3 medios. Despejando nada más de aquí, de los extremos despejo. Ya, acá básicamente hemos usado el intervalo, este de aquí. Ese intervalo hemos usado. ¿Ok? Se ha multiplicado por 8, te quedó 6pi. ¿Ok? El otro lado te quedó 43pi sexto. Y de acá, pues, se intentó desdoblar un poco más este de aquí, que era 6pi más 7pi sexto. Y luego restar 6pi. 6pi a cada miembro. ¿Ya? Acá también se resta 6pi. Sería 7pi sexto. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es generar este ángulo que tú ves aquí. 8w menos 6pi. 8w menos 6pi. O sea, de acá hemos agregado esto. Si tú agregas vueltas o quitas vueltas, no importa en la ecuación trigonométrica. ¿Ok? Porque estas razones son iguales. O sea, le hemos restado vueltas completas. ¿Ok? Ya, pero al restarle vueltas completas, puedo buscar, digamos, de manera un poco más ordenada. Porque solo tendría que buscar de 0 a 7 pi sextos. ¿Ok? Y de 0 a 7 pi sextos es buscar de 0 a 210 grados. ¿Ok? Y de 0 a 210 grados solamente está el primer, segundo y una parte del tercer cuadrante. ¿Estamos? Ya, entonces en ese primer, segundo y tercer cuadrante tú solamente buscas soluciones donde coseno te dé el valor negativo, o sea, menos raíz de 3 medios. Y el único que te va a dar es 5 pi sextos. El otro valor no está dentro de este intervalo. ¿Ok? Tomaría 5 pi sextos, igualas a esta expresión, y de ahí pues simplemente despejas tu línea, ¿no? Bueno, acá ya está dado el despeje, básicamente. ¿Ok, Ray? Ya, entonces tenemos eso de ahí. Listo. Bueno, vamos ahora sí al siguiente problema. Listo. A ver, problema, bueno, ese problema ya lo habíamos hecho, ¿no? La 3 ya había estado tan complicado. Vamos a ver la 4. A ver, la afluencia de personas en miles que abordan la línea 1 del tren eléctrico en cierto día del año se estima mediante esta función, donde el tiempo t son las horas transcurridas desde la medianoche del día anterior. Determine el mínimo número de personas que abordarían el tren eléctrico después de las 6 de la mañana hasta antes de las 9 de la mañana. Ya, entonces nos piden el mínimo, ¿no? Y básicamente el mínimo de esta función
pero en este intervalo de tiempo, después de las 6 y antes de las 9. Ya, a ver, el tiempo T son las horas transcurridas desde la medianoche del día anterior. Medianoche del día anterior. Entonces, significa que el tiempo para analizar estaría entre 6, ¿no? Porque T sería las analizadas desde que fue de las 0 a 0 horas, pues, ¿no? De las 0 a 0 horas corresponde T0, de las 6 de la mañana pasó pues 6 horas ya desde la medianoche. Entonces, 6 de la mañana significa pasó ya 6 horas desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, que significaría que ha transcurrido 9 horas desde la medianoche. Entonces, para este intervalo de tiempo tenemos que hallar el mínimo de esta función. Bien, a ver qué tenemos acá. Se deduce lo siguiente, a ver, este 23 pi medios, ya, se puede escribir de esta forma. 23 pi medios se puede escribir de esta forma. 10 pi más 3 pi medios, ¿cierto? No, ¿por qué es que se escribe así? Porque, bueno, vueltas completas, que son 10 pi, se pueden anular, ¿ya? Y te quedaría, pues, esto otro restante. Lo que te queda, que es lo de verde, ¿no? Puedes usar la técnica de reducción al primer cuadrante, ¿no? Y te quedaría ahora esta expresión. ¿Por qué te queda esa expresión? Ah, porque esto es, a ver, fíjense, céntrese en esta parte. Es 3 pi medios más el supuesto agudo, ¿no? 3 pi medios más el supuesto agudo estaría pues en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, seno sería negativo, ¿no? ¿Ok? Así que estamos haciendo esto de aquí. Seno 3 pi medios más pi tether, ¿no? Usando reducción al primer cuadrante. Esto está en el cuarto cuadrante, ¿no? Pertenece al cuarto cuadrante. No, usando la reducción. En el cuarto cuadrante, seno negativo sería... Ah, pero como este es medio cambio la corrección, ¿no? Menos coseno de pi tether. Ya. Reducción al primer cuadrante. Entonces, toda esta expresión de aquí, todo esto de aquí, se reduce a eso. Ah, pero como hay signo menos, por este menos, se va a hacer más, justamente lo que tengo acá, 5 coseno de pi tether. Ya, pues ahí se tiene pues esa expresión, ¿no? Bueno, entonces tenemos una expresión un poco más simplificada, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es intentar hallar el valor mínimo, el mínimo número de personas entre las 6 de la mañana y 9 de la mañana. A ver, sabemos que el tiempo está entre 6 y 9. Eso era por condiciones del enunciado. Si multiplicamos por pi tercio, ¿no? Por pi tercio, ¿ok? Que se lo multiplicado por pi tercio. Tendríamos 6 por pi tercio, 2 pi, ¿no? El otro, bueno, t por pi tercio, ¿no? 9 por pi tercio, 3 pi, ¿no? Y ya está. Y tenemos que el ángulo está entre 2 pi y 3 pi. ¿Ok? El ángulo está entre 2 pi y 3 pi. Ahora, ¿por qué se formó esto? Porque ese es el ángulo que aparece aquí. Estamos formando el ángulo. Ya, luego vamos a formar, en realidad el objetivo acá es formar todo f de t para poder saber dónde varía la función f de t. Sabiendo dónde varía, podemos visualizar cuál es el mínimo y el máximo valor de esa función. Bien, en este caso, ahora falta coseno. Ahora, para introducir coseno a una desigualdad, necesitamos ver si es creciente o decreciente en este intervalo. Ya, y eso ya se ve con la gráfica, ¿no? Recordarán que, bueno, la función coseno, al menos de 0 a 2 pi, se comportaba más o menos de esta forma, ¿no? De 0 a 2 pi era algo así, ¿no? En 0 te daba 1, ¿no? Por acá era pi medio 0, ¿no? Por acá era el pi, te daba 1, ¿no? Perdón, menos 1. Por acá otra vez 3 pi medio, este valor, bueno, por acá era ya el 1. Ya, ahí pues, ¿no? Como era periódica de periodo 2 pi, cosas, entonces se volvía a repetir lo mismo. O sea, eso quite de 2 pi a 4 pi. ¿Ok? Bueno, hasta acá sería un punto que sería 3. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo que la parte decreciente, ¿ya? Sus valores comienzan a caer, ¿ya? En esta parte, toda esta parte de 2 a 3 pi, coseno decreciente. ¿Ok? Seno es
decrecer. Ya, ¿qué ocurre cuando una función decrece y lo evalúas? Pues lo que va a ocurrir es que esas desigualdades cambian de orientación. O sea, yo evalúo así, ¿no? Coseno de 2pi. Pero como sé que el coseno es decreciente en ese intervalo, cambia hacia el otro lado. También cambiaría aquí, porque estoy evaluando también esa porción. Esa es propiedad de funciones decrecientes. Nada, porque coseno es decreciente de 2pi a 3. Ya, entonces obtiene esto de aquí, ¿no? Esta desigualdad azul es lo mismo que esto, solo que está expresada de un modo diferente, ¿no? Pero es equivalente, es lo mismo. Coseno de 2pi es mayor que coseno de pi tercio, lo mismo que acá, y coseno de pi tercio es mayor que coseno. Ya, de ahí evalúo cuánto es coseno de 3pi. Coseno de 3pi vendría a ser menos 1, ¿no? Y el coseno de 2pi sería 1, ¿no? Y eso se calcula, ya sea con reducción al primer cuadrante, ¿no? O con los mismos valores, ¿no? ¿No? Recuerda que esto de acá es 2pi más 0, ¿no? Y este de acá es 2pi más 0. Entonces ahí puedes eliminar vueltas, ¿no? Y simplemente calcular coseno de pi menos 1 y coseno de 0. Ya tenés esto de acá entonces. Una vez que tienes esa expresión, coseno de pi tercio de menos 1, 1, multiplicas por 5, ¿ok? Por 5 y luego le sumas 6 para tener ya tu función. ¿Qué ocurre si multiplicas por 5 y le sumas 6? Pues al final tendrías que la función está entre 1 y 11. Pero si la función está entre 1 y 11, está viendo que la función lo que hace es determinar pues la afluencia de personas, o sea, el número de personas en miles, pero no, en miles que bordan el tren, ¿no? Entonces este 1 y 11 son miles de personas, ¿no? Y lo que te piden es hallar el mínimo número de personas que bordan el tren eléctrico después de las 6 de la mañana, lo cual está dentro de este rango. Entonces significaría que esa cantidad tiene que ser mayor que el de 1000 personas, ¿no? Porque este 1 se representa 1000 personas, ¿ya? Entonces, como el mínimo no puede tomar este número, tiene que tomar un número mayor que 1000 personas, entonces el mínimo valor de la función f sería 1001 personas en este caso. ¿Ok? El mínimo valor ahí sería 1001 personas. Bueno, por acá voy a colocar 1000 personas, ¿ya? Y luego borro. Su valor mínimo sería 1001, ¿no? Y listo, chicos. Eso sería entonces el problema 4. ¿Todo bien, muchachos? Chicos, listo. Vamos entonces al siguiente problema. Bien, acá tenemos el problema 5. Dice la cantidad de personas inscritas a recién inaugurados que no se porte en forma está modelada por la función real P, definida por, ahí tiene la función P, en cientos, donde X denota la cantidad de días, donde X está en tercero y pi octavo, ¿no? Después de su gran inauguración. Durante ese tiempo, ¿cuántas personas como máximo fueron inscritas? Entonces nos están pidiendo el máximo, ¿no? El máximo valor de P. ¿Por qué? Porque P representa la cantidad de personas inscritas, ¿no? Entonces nos piden pues el máximo valor eh, de P, ¿no? De P para cierto día, ¿no? Por un día, por día debería ser, bueno, por día, ¿no? ¿Cuál fue cuántas personas con máximo fue escrita con respecto al día? Ya, bueno. Por ahí que hallar su máximo de esa expresión, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a la función P, vemos que hay factores comunes. Por ejemplo, está el seno de 2x, por acá, no sé, ahí, bueno, se ve, se ha resaltado. El 4 también es factor común. Se va a factorizar, se va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero esto es una identidad de ángulo doble, ¿no? Se puede escribir como coseno de 2x. Luego el 4, fíjate, el 4 se puede descomponer como 2 por 2. ¿O por qué se hizo eso? Porque toda esta expresión de aquí es un seno doble. Entonces tendrías que P de X es un 2 seno de 4x. Ya, ahora vamos a intentar hallar su máximo de esta función P, que representa la cantidad de personas inscritas, ¿no? Cuando X, ¿ok? Cuando X está entre 0 y pi octavos. A ver, si X está entre 0 y pi octavos, según el enunciado del problema,
¿Ok? Entonces multiplicamos por 4, ¿no? Y por 4, pues, significa que, bueno, que sería 0, 4x acá 4 pi octavo sería pi medio. Entonces nota que el ángulo está entre 0 y pi medio. Entre 0 y pi medios es el primer cuadrante. ¿Ok? Y en el primer cuadrante, seno varía entre 0 y 1. ¿Ok? Seno varía entre 0 y 1. Ya, bueno, ahí también podrías recordar la gráfica de la función seno, ¿no? ¿Cómo era seno? Ah, pues seno era así, al menos entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y pi medios. ¿Qué significa? Ah, pues significa que si los ángulos están por aquí, variando entre 0 y pi medios, ¿ok? Significa pues que los valores de la función seno varían entre 0 y 1, ¿ok? Siguiendo su gráfico, ¿no? Al menos la parte de la gráfica que nos interesa. Ya, entonces ahí podríamos ir directo, ¿no? Si el ángulo está entre 0 y pi medios, seno varía entre 0 y 1, ¿ok? Ya está, entonces ya tenemos esta parte de seno de 4x entre 0 y 1, y ahora faltaría multiplicar por 2, ¿no? Nota que estamos construyendo P, ¿no? Estamos construyendo P viendo dónde varía para poder encontrar el valor máximo en este caso. Ya, por 2 a todo, entonces ya vemos ahí que el máximo vendría a ser entonces 2, ¿no? 2. Ya, pues ese 2 ¿en qué está? Ese 2 está en cientos, ¿no? ¿Sí? Porque P está en cientos. Entonces, como el máximo aquí de la función P es 2, entonces el máximo número de personas inscritas sería 200 personas. Y listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Muchachos, ¿sí? ¿Vamos? Siguiente, ¿no? Ya, vamos entonces. Vamos al siguiente. Primera 6. Determina la suma entre el máximo valor de la función g y el mínimo valor de la función f. Si dichas funciones reales están dadas por, digamos, están las funciones reales, ya, tenemos que f se puede escribir así, ¿no? Bueno, se escribe así, en realidad. Ya, pero estas funciones, ese tipo de expresiones lo hemos podido reducir a una sola función trigonométrica o razón trigonométrica. Recuerda que acá habían coeficientes unos, ¿no? 1 y 1, ¿no? Y esos unos los relacionamos con un triángulo, ¿no? De catetos unidos. Entonces buscamos la hipotenusa, que sería raíz de 2. Y bueno, el triángulo aquí es básicamente 45 grados, ¿no? ¿Pero qué hacíamos? Ah, pues a toda esta expresión lo multiplicábamos por raíz de 2 y lo dividimos entre raíz de 2, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que aparezca ahí. Si aparece, entonces, bueno, salió directo. Ya, lo que hacíamos era esto, ¿no? Multiplicábamos por raíz de 2 y dividíamos entre raíz de 2, ¿no? ¿No? Todo con la intención, pues, de reducirlo a una sola razón trigonométrica. Ah, ¿dónde vamos a usar aquí? Estas son razones trigonométricas. En este caso sería seno de 45, coseno de pi cuartos, ¿no? Y eso también, ¿no? Sería coseno de pi cuartos. Entonces ahí tienes sen cos más coseno. Seno de la suma de esos dos, ¿no? La raíz de 2 seno de la suma de los dos. Eso es lo que se tiene ahí. Ya, bueno, así vamos abajo, dice que x está entre 0 y pi octavos. Ya acá se va a intentar construir esta función f, pero en la versión de verde, ya porque la versión de verde es más fácil de construir. ¿Ok? Ya, bueno. En la versión de verde, ya ahí puedes multiplicar por 2 y le sumas pi cuartos, ¿no? Si le multiplicas por 2 y le sumas pi cuartos, vas a tener que el ángulo está entre pi cuartos y pi medio. ¿Ok? Entre pi cuartos y pi medio. Ya. Ahora, si el ángulo está entre pi cuartos y pi medio, ¿no? Entonces, seno es creciente, ¿no? Recuerda que hace un momento hemos graficado a la función, función seno, ¿no? Habíamos dicho que era así, al menos de 0 a pi medio. De 0 hasta pi medio. ¿Ya? Entonces, si el ángulo varía de 0 a pi medio, seno es creciente. Entonces ahí estamos viendo que el ángulo para seno, que es todo esto, está entre pi cuartos y pi medio. El pi cuartos está acá. De pi cuartos a pi medio también es creciente.
¿no? Ya, entonces, vamos a aplicar propiedades de funciones, en este caso, creciente, ¿ya? Como seno es creciente, entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Tú aplicas seno aquí y las desigualdades se van a respetar. Entonces vas a tener que seno de pi cuarto, ¿no? Es menor o igual que seno de 2x más pi cuarto, menor o igual que seno de pi medio. Ya, eso es lo que vamos a tener. Luego pues multiplicamos por raíz de 2, por raíz de 2 y por raíz de 2. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos construir f, ¿cierto? Entonces, al multiplicar por raíz de 2, ya tendría a nuestra f de 2. ¿Ya? Bueno, de ahí pues, ahí está justamente lo que está presentando, ¿no? Los extremos, raíz de 2 seno de pi cuarto, que está aquí, y raíz de 2 seno de pi medio. Ya, seno de pi medio es 1, ¿no? Y seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Se reemplazan esos valores, 1, ¿no? Y raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y se tiene pues que la función f de x varía entre 1 y raíz. Entonces ya podemos hallar el valor máximo, o perdón, el valor mínimo de la función f. El mínimo valor de la función f sería 1. Entonces ya es identificable ya el valor mínimo. Listo. Entonces ya tenemos a la función f. Vamos a la función g. En la función g tenemos esto de aquí y básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sabes que hay un 1, ¿no? Eh, con esos coeficientes 1 y raíz de 3, ¿no? Construyes un triángulo, ¿no? Entonces la hipotenusa sería 2. Bueno, acá debería ser un triángulo de 30 y 60. ¿Ok? Entonces la idea es pues acá multiplicar y dividir entre 2. ¿Ya? Acá multiplicas por 2 y divides. ¿Ya? Multiplicas por 2 y divides entre 2. Al final se va a ver de esta forma. 2. ¿Ya? La idea es que se vea de esta forma para poder construir. ¿Ya? Esto de acá sería como un seno de repente de un coseno también podría ser, ¿no? Eso ya depende. Entonces, podría escribir coseno de pi sectos, ¿no? Y esto como coseno de pi sectos. Ya, bueno, esperemos que lo hayan hecho con seno. No lo hicieron con el otro. Ya, pero la idea es básicamente similar. Ya, esto de acá sería coseno de pi tercio. Esto de acá sería seno de pi tercio. Ya, coseno es 60, ¿no? Y seno es 60. Entonces tienes cos menos sen. Y cos menos sen sería coseno suma. Coseno de x más pi tercio. Ya, por 2. Ya está. Y ya la expresión de verde es la expresión simple, la que tenemos que construir, ¿no? Entonces acá pues x varía de pi sextos a 2 pi tercios, ¿no? Eso es por lo que dice el enunciado. Y de ahí se comienza a construir toda la expresión g. O sea, toda la expresión de verde. ¿Ya? Construyendo esa expresión. Entonces ahí le tienes que sumar pi tercios. Le sumas pi tercios te queda así. Luego aplicas coseno. Pero resulta que cuando el ángulo, o sea, me refiero a esto, cuando el ángulo varía de pi medio a pi, ¿ok? La función coseno es decreciente. ¿Ya? Coseno es decreciente. ¿Ya? Eso lo pueden ver con la gráfica. Ya eso lo dejo como ejercicio. ¿Ya? Si ves la gráfica, ¿no? Cuando el ángulo está entre pi medio y pi, vas a ver que es decreciente. ¿Ok? Vas a ver que es decreciente. Ya aquí habíamos dicho, cuando queremos aplicar desigualdades, funciones que son decrecientes. Habíamos dicho que esas desigualdades cambian, ¿no? Estas desigualdades van a cambiar hacia el otro lado. Entonces, cuando apliquemos a esa desigualdad, ¿no? Como es decreciente de pi medio a pi, entonces la desigualdad se va a ver ahora de esta forma. O sea, acá nos quedaría lo siguiente, ¿no? Coseno de pi medios, ¿no? Mayor o igual que coseno de x más pi tercio. Y mayor o igual que coseno de x. ¿Ya? Que coseno de x. Vamos a escribirlo por acá. ¿Ya? Solo que acá está, pues, en la otra orientación, ¿no? Pero es básicamente equivalente. ¿Ya? La de rojo y la esto de lila es equivalente. Coseno de pi medio es mayor que coseno de x más pi tercio y es mayor o igual que coseno. Listo, de acá solamente falta multiplicar por 2, ¿no? Si multiplicas por 2 ya tendrías la función g. La función g y ya tendríamos también, ya tomando los valores coseno de pi que es 1 y coseno de pi medio que es 0, evaluando, tendrías que g de x varía menos 2.
Entonces ahí tienes que el máximo valor de G sería pues 0. ¿Qué es lo que te piden? Te piden la suma, ¿no? De esos valores. La suma del máximo valor de G y el mínimo valor de G. Entonces sumamos esos valores, pues nos sale 1. En este caso, ¿no? 1 más 0 tendría 0. Entonces la clave sería B. Bien. Continuamos entonces. Esperemos hacer el problema 7, a ver qué dice. En la figura se representa una ola pasando por un pilote rompeolas, donde el nivel del agua respecto al nivel medio del mar es modelada por esta función. ¿Ya? Bueno, ahí te dan la función h de t, ¿ya? Que modela el nivel del agua, ¿no? Bueno, básicamente, esto serían, digamos, con respecto a este pilote, ¿no? Con respecto al nivel medio del mar, ¿ok? Se modela, pues, esta función, ¿no? Ahora, nos pide encontrar la altura de la ola, es decir, la distancia vertical entre el valle y la cresta del agua. Bueno, acá se indica que el valle es el punto, ¿no? Más o mínimo de la ola, de altura, bueno, o de altura mínima respecto al nivel medio del mar, y la cresta viene a ser el punto más alto, ¿no? Respecto al nivel medio del mar. ¿Ya? Pero si notan aquí, podrían identificar esto de acá como la gráfica del nivel medio del mar, ¿no? ¿Ok? Esto de acá es, digamos, la altura que tiene la ola. ¿Ya? Es la altura que tiene la ola. Ya, entonces lo que vamos a hacer es tomar la función, vamos a tomar la función aquí, ¿ya? Y dado que nos piden básicamente la altura de la ola, tendríamos que medir pues la distancia vertical entre la cresta y el valle. ¿Cómo hallamos la distancia entre la cresta y el valle? Bueno, tendríamos que hallar esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí. Vamos a llamarle h. Esa es distancia vertical, ¿ya? Pero también habíamos visto que si graficamos la función seno, que es lo que más se parece al comportamiento de la ola, ¿no? O del nivel de la ola, habíamos visto que si trazamos la línea media, ¿ok? Si trazabas la línea media, bueno, vamos a suponer que eso de ahí tampoco es fijo, vamos a hacerlo más derechito. Si trazamos la línea media, vamos a suponer que es esto de aquí, que debería coincidir con este nivel medio del mar, podríamos encontrar lo que vendría a ser la amplitud, ¿no? El punto más alto de la gráfica del nivel de agua, de la ola, ¿no? Que vendría a estar dado por la amplitud, ¿no? O también la parte entre el valor mínimo que es el valle con respecto al nivel medio, a la línea media de esta función, ¿no? O al nivel medio del mar, que es valor absoluto. ¿Ya? Esa sería la amplitud. O sea, la altura de la ola, en otras palabras, sería 2 veces la amplitud. ¿Ok? 2 veces la amplitud. Si hallamos la amplitud, hallamos la altura de la ola. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar de ver. Ya, entonces noten aquí que tenemos la misma función. Esta función h se ha reproducido aquí, exactamente igual. Noten que 5 y 12, ¿no? Lo pueden considerar como catetos de un triángulo rectángulo. Si usan Pitágoras, la hipotenusa sería 3, ¿no? Entonces aquí se hace la técnica que hemos usado hace un momento, ¿no? Multiplicar por 13 y dividir entre 3. Ya, luego de ahí pues se cambia por razones trigonométricas, ¿no? Este tipo de acá pues vamos a considerar que es algún seno o coseno de algún ángulo, ¿ya? Bueno, en este caso, suponiendo que este ángulo de aquí, este ángulo de acá, perdón, sea alfa, entonces tendríamos que este tipo sería un coseno de alfa. Y este otro, pues sería un seno de alfa. ¿Ya? Siguiendo, digamos, esta figura, ¿no? Y de ahí pues tienes cosen más sen cos, que sería seno suma, y por lo tanto tendrías que la función altura se puede escribir de esta forma. Y esto es una función senoidal, donde este tipo de aquí, ¿no? Te puede dar el dato de la amplitud. ¿Okay?
este dato 13 te da el dato de la amplitud. O sea, ¿cuál es la amplitud para esta función h? Que te modela, pues, en este caso, el nivel del agua, ¿no? De esa ola, respecto al punto medio. La amplitud sería, entonces, aquí, valor absoluto de 13, ¿no? O sea, sería 13. Y la altura de la ola tiene que ver, pues, con el doble de la amplitud. En este caso serían, entonces, 20. Ya. Entonces tendríamos el problema 7. ¿Ok? Bueno, hay que interpretarlo de esa forma. Bien, veamos, a ver, el problema 8. A ver, dice, las estrellas variables son aquellas cuyo brillo varía periódicamente. Ya, ahí está hablando de periodo ya también, ¿no? El modelo de brillo de una de estas estrellas medida según la escala de magnitud aparente, m, se define por la función. Esto de acá mide el brillo de una estrella. Donde te denota el tiempo. ¿Cuántos días como mínimo pasan desde que la estrella tuvo su brillo mínimo hasta que obtuvo su brillo máximo? Entonces, primero hay que hallar en qué días, ¿no?, alcanza su brillo mínimo y en qué días alcanza su brillo máximo. Como es un comportamiento periódico, entonces el número de días entre el brillo mínimo y máximo va a ser constante. ¿Ok? Va a ser constante, al menos si se lo toma como mínimo, ¿no? Como mínimo. Ya, entonces, primero nos preguntamos cuándo el brillo sería mínimo. A ver, ya. A ver, la función brillo sería esto, ¿no? La función brillo sería 8,9, ¿no? 3,1 coseno de pi sobre 192. A ver, ¿cuándo esa expresión sería mínima? Sería mínimo si es que, bueno, este 8,9 le quita todo lo que sea posible. Lo máximo que sea posible, si le quitamos 8,9, ese sería el brillo mínimo. A ver, y quitarle lo máximo posible depende básicamente de que coseno sea el máximo valor posible, ¿no? Entre más grande sea coseno, más le voy a quitar, pues, a 8,9, ¿no? Y eso haría, pues, que esta función b sea mínima. Pero ¿cuál es el máximo valor de coseno? El máximo valor de coseno sería 1, ¿no? Entonces, si coseno es 1, se alcanza, pues, el brillo mínimo. ¿Y en qué días o cada cuántos días ocurre eso? Bien, a ver, vamos a hallar esos días, ¿ya? Esos días van a ocurrir en el día, pues, o cuando el ángulo sea 0 o 2pi. ¿Por qué? Porque coseno de qué ángulo te da 1. Pues cuando el ángulo es 0, o 2pi, o 4pi, o 6pi, ¿no? Ya, pero primero tanteemos con esto de aquí, con 0 y 2pi, ¿no? Que es, pues, los ángulos donde coseno nos da el valor de 1. Y acá solamente despejamos el valor de t. Si despejas el valor de t, pues te va a quedar 0, ¿no? Y 384. O sea, al inicio de la medición, ¿no?, se tiene un brillo mínimo. Luego, 384 días después, también se tiene otro brillo mínimo. ¿Ya? Y si hubiésemos hecho para 4pi, ¿no?, hubiéramos visto, pues, que para el doble de este valor, que sería, en este caso, a ver, 8, 16, 768, ¿no? Para el día 768 también va a haber, pues, otro brillo mínimo, ¿no? Entonces, cada 384 días, a partir del primer día, hay, pues, un brillo mínimo. ¿Cuándo se obtiene el brillo máximo? Pues cuando el coseno es menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos ahora es ya no quitarle. Si es posible agregarle, ¿no? A 8,9 no hay que quitarle, si es posible no quitarle, o más aún agregar. Y para poder agregarle, o para poder cambiar ese signo menos, necesito que coseno tome el signo negativo. En este caso, el mayor negativo que puede tomar coseno es menos 1, ¿no? Entonces, de esa forma le tendría el brillo máximo que podría tener esta función. Entonces ahí, si coseno te da valor de menos 1, es posiblemente porque el ángulo es pi, ¿no? ¿Ok? El ángulo, todo este ángulo es pi, o también puede ser 3pi, ¿no? O 5pi, y así, ¿no? Ya, bueno, acá podríamos colocar 3pi también puede ser. Despejando el valor de t, tenemos que el valor de 192.
Entonces, acá podemos tener una cadena de tiempo, ¿no? Cuando el tiempo era 0, habría un brillo mínimo. Luego, en el día 192, hay un brillo máximo. Luego, bueno, si completamos, en el día 384, hay un brillo mínimo, según lo que estamos encontrando. Entonces, estamos viendo, pues, que cada 192 días, ¿sí? Cada 192 días como mínimo, ¿no? La estrella pasa de su valor mínimo al máximo, ¿no? El valor mínimo al máximo o viceversa. Cada 192 días ocurre ese fenómeno, en este caso. Y ya está, pues, ¿no? Ya tenemos la respuesta al problema. Listo. Bueno, vamos a dar a grandes rasgos ya el problema 9. Bueno, el problema 9 habla sobre la presión sanguínea. Dice que la presión sanguínea primero aumenta y después disminuye a medida que el corazón descansa entre una pulsación y otra. Ya, esa parte de que primero aumenta y luego disminuye, se vería como una pulsación. Ya, que es algo muy parecido a lo que hemos visto en la función seno y coseno. ¿Ya? Esto vendría a ser una pulsación. ¿Ya? O sea, vendría a ser un ciclo. Un ciclo es una pulsación y un ciclo de pulsación se mide con los periodos. ¿Ya? Eso hay que tratar de relacionar siempre. Ya, entonces, acá lo que vamos a hacer es hallar el periodo, ¿ya? El periodo de esta función para poder hallar el tiempo que se usa en una pulsación. ¿Ya? Este t es el tiempo que dura una pulsación. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cómo hallamos el periodo de esta función p? La función p es una función senoidal, ¿no? Entonces tiene una fórmula. Su periodo se halla con 2pi sobre valor absoluto de b. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. El periodo sería 2pi sobre valor absoluto de b. Bueno, el b sería toda esta expresión de aquí. Todo lo que está delante de la variable t. ¿Sí? Se aplica valor absoluto, ¿no? No debería ir un valor absoluto, pero como es una cantidad positiva, te va a salir. Ya. Entonces, en este periodo de tiempo, en minutos, ¿ya? Esto está en minutos, se tiene una pulsación. Entonces, si una pulsación dura 1,96 minutos, eso quiere decir que 96 pulsaciones ocurre en un minuto, ¿no? Esto de acá prácticamente es una regla de 3, ¿no? Una regla de 3. Si una pulsación es a 1,96 minutos, entonces 96 pulsaciones ocurren en 96 veces 1 sobre 96 minutos, ¿no? Una regla de 3 prácticamente. Y ya está. Entonces ese sería el problema 9. Bueno, vamos a ver el problema 10 ya para terminar. Un músico que toca saxofón hace sonar la nota así varias veces de manera consecutiva y con la misma intensidad, sosteniendo el sonido. O sea, vamos a que para la nota así, la variación de la presión normal del aire está dada por SBT en kilogramos por centímetros. Ustedes se miden en segundos. ¿Cuánto dura la nota así antes de que se repita? Ya, toda esta pregunta se refiere al periodo. ¿Ya? Porque el periodo es algo que se va repitiendo cada cierta unidad de tiempo. ¿Ya? Y esto está modelando justamente la duración de la nota así. Entonces, lo único que tienes que hacer es transformar esa función variación de presión normal a una expresión simple que dependa de una sola función, ¿no? Como se expresa aquí. Bueno, ¿qué hemos hecho, digamos, ya con otros problemas, ¿no? Una vez se ha tratado de llevarse solamente a una sola razón de función trigonométrica, en este caso seno, y se tiene la función senoidal. De ahí aplicas, pues, la fórmula de periodo, está 2pi sobre el b, que era pi tercio en este caso, y de ahí pues tiene que 6, ¿no? Entonces, la nota así dura exactamente por 6 segundos. ¿Ok? Entonces no era tan complicado, ¿no? Bien, entonces hemos llegado al final, chicos, por fin. Espero no pues, espero que haya quedado claro la mayor parte de los problemas. Vamos a ahora sí comenzar con la encuesta.
Marquen, chicos, para que puedan salir a descansar un rato. ¿Estamos hechos? Chicos, marquen, por favor, todos. Bien. Listo, chicos. Nos vemos entonces.